Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén listos y preparados para una nueva clase de lenguaje. Nosotros vamos a, continuar con la unidad de cómo vemos el mundo relacionado a las cosmovisiones y a los relatos mitológicos y a las diferentes perspectivas que dan los textos con respecto a una cultura, ¿ya? Eh, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar nuestra ruta de trabajo. Vamos a revisar obviamente el objetivo de la clase. Vamos a irnos a nuestro clásico, recordemos, es el repaso de los contenidos revisados y su respectiva actividad de reconocimiento de estos contenidos. Vamos de ahí a pasarnos al contenido de la clase de hoy, que habla del contexto de producción y su actividad de aplicación del contenido que estamos viendo. Y finalmente vamos a hacer un cierre de clases, un resumen y ciertas actividades de reflexión sobre la materia misma. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Para la clase de hoy vamos a lograr, comprender y analizar textos líricos claramente. Vamos a reconocer estructuras líricas en textos, ya las estructuras que ya hemos estado revisando. Vamos a identificar los tipos de lira popular, como ya lo habíamos visto anteriormente, y añadido a esto, ¿cierto? Vamos en el reconocimiento de estructuras líricas, vamos a identificar el contenido nuevo de nuestra sesión de hoy, que es el contexto de producción. Entonces, vamos a revisar los conceptos revisados. Antes de que comencemos, es importante que recordemos ideas claves, ¿ya? La primera es que la cultura es el conjunto de diversos elementos que le dan identidad a un pueblo. Esta cultura se organiza a través de la cosmovisión. La cosmovisión utiliza un montón de textos, como mitos o liras, para difundir este conocimiento o esta información. Y uno de esos textos que utiliza la cosmovisión es el poema a través de la denominada lira popular. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros revisamos hasta la clase pasada. Y dentro de la lira popular explicábamos que son cánticos propios por ejemplo, del pueblo campesino chileno, que surge en burla de la poesía tan compleja y tan difícil de llegar al pueblo, ¿cierto? O a las grandes masas de gente, entonces de ahí surge la lira popular, que cuenta las grandes hazañas o los grandes eventos de la historia de una cultura, y la podemos dividir en dos categorías: el canto a lo humano, que son estas liras o estos poemas o estas canciones, que abarcan temas propios de las preocupaciones humanas, políticos, sociales, de amor, de sentimiento, de eventos naturales, etc. Y el canto a lo divino, que son composiciones que alaban o explican ciertas cosas religiosas, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar una actividad de reconocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuación en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuatro imágenes que venían de la mano con cada impresión de lira popular. Tenemos que pensar que en los años en los que se producía la lira popular, entre el siglo XIX y XX, la imprenta era súper básica. Entonces, aparte de las liras, de las canciones que se planteaban, se les acompañaba con un dibujo muy simple de serigrafía. Entonces vamos a ver cuatro de esos dibujos y usted va a contestar las siguientes preguntas. La primera: ¿a qué situación o evento creen que intenta describir cada una de las imágenes? Hay unas que son bien básicas y otras medias complejas que van a tener que utilizar toda su interpretación. ¿A cuál de los cantos, ya sea humano o divino, crees tú que corresponde cada una de estas imágenes? ¿Cuál de estas imágenes podría representar un tema de nuestra actualidad? ¿Cuál de estas cuatro imágenes podría usarse perfectamente en el día de hoy? ¿Ya? ¿Y por qué, obviamente? ¿Por qué usted escogería esa imagen de las cuatro que hay? Y con respecto a los cantos, a lo humano y lo divino, ¿cuál de los dos tipos de estos cantos crees que tendría más popularidad hoy en día? ¿Y por qué? Esas cuatro preguntas necesito que estén obviamente anotadas en su cuaderno, en conjunto con el recordatorio, ¿cierto? Y con la actividad. Entonces, vamos a revisar. Primera imagen, segunda imagen, que yo sé que está un poco borrosa, pero hay que achinar los ojos y se ve perfecto. Tercera imagen y cuarta imagen. ¿Ya? Entonces, una vez que usted ve estas imágenes, retoma estas preguntas. Luego de responder estas preguntas que tienen que ver con el contenido que vimos la semana pasada, nos vamos a pasar al nuevo contenido que tiene relación con el contexto de producción. Como ya lo hemos revisado, la lira y los mitos, obviamente porque es el otro texto que hemos revisado, buscan explicar algo relacionado a la cultura en la que fueron creados, ¿ya? Esta cultura se desarrolla según las cosas en común que tienen los habitantes de un mismo espacio. Por ejemplo, en un mismo espacio, ¿cierto? Que viven, no sé, 50 personas de una comunidad indígena, ¿ya? Estas personas tienen en común, por ejemplo, la creencia de por qué están ahí,
cómo se organizan como sociedad, qué rol tiene el hombre y la mujer, etcétera, ¿ya? Y uno de los elementos más importantes que hemos usado para entender la cultura, ¿cierto? Cuando hablamos de personas que se juntan en un mismo lugar, hablamos del el elemento más importante que ocupamos acá, es el espacio, el lugar o el contexto. Porque si no tuviésemos un espacio en común, no podríamos tener un pueblo con una misma cultura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contexto, nos referimos a todas las cosas que tenemos que considerar que podrían haber afectado en la transmisión de los mensajes o de la cultura, ¿ya? El contexto, ¿cierto? Es todos los elementos externos que pueden influir al momento de construir un mensaje, de construir una lira, construir un mito, ¿ya? Y no solamente de lira o mito, sino que también de cualquier tipo de mensaje. Por ejemplo, o perdón, en otras palabras, el contexto es todo el entorno, las cosas o situaciones que pueden influir en la creación del mensaje y en la recepción del mensaje. O sea, el emisor, cuando crea un mensaje, lo está creando en base o encerrado en un contexto, que se llama contexto de producción, que son todas las cosas que pueden influir en la creación del mensaje. Cuando hablamos de mensaje, pensemos en, por ejemplo, en una obra literaria, ¿ya? Por ejemplo, la historia familiar, si por ejemplo, no sé, pues no tenía papá y mamá, obviamente es muy probable, ¿cierto?, que sus historias que carezcan de estos elementos familiares, como por ejemplo Walt Disney. Walt Disney no tenía mamá, o sea, no tenía papá y su mamá falleció de una manera muy trágica, entonces si se fijan, a él siempre todas sus princesas, todos sus personajes, le faltan estos elementos paternos. Por ejemplo, eso sería, ¿cierto?, un contexto de producción en el que influye su mensaje o sus películas, ¿cierto? Algún suceso social importante, en las creencias religiosas, por ejemplo, si yo soy súper religioso, no voy a crear un texto un libro, una película que atente a mis creencias religiosas católicas, por ejemplo. O los estados de ánimo también. Muchos poetas escribían desde, no sé, desde la depresión o desde el amor, ¿cierto? Ya, entonces, el emisor, el que crea el mensaje, se ve influenciado por esto, construye un mensaje, ¿ya? Y este mensaje se transmite en un contexto de transmisión, o sea, el momento en el que yo estoy traspasando el mensaje, ¿ya? Por ejemplo, es muy diferente transmitir un mensaje, por ejemplo, el mensaje que le estoy explicando, pasando yo en este momento, a través de internet, ¿cierto? Ya sentada en mi cama. Es muy distinto, por ejemplo, si yo quiero transmitir un mensaje de un lado al otro en una cancha de fútbol, ¿cierto? Hay muchos elementos muy distintos, ¿ya? Y por último, a quien le llega el mensaje también tiene un contexto que influye en cómo lo recibe, ¿ya? En el fondo, el contexto de recepción, que así se llama, son todas las cosas que pueden influir al momento de recibir y de interpretar el mensaje. Por ejemplo, si yo estoy en un estado de ánimo triste y leo un poema de la luna, puedo sentir nostalgia, por ejemplo, pero si yo estoy súper enamorada y alegre y leo un poema de la luna, me puedo sentir como inspirada, ¿cierto? Y pensando, por ejemplo, en mi amado, ¿ya? Por ejemplo, las creencias políticas, las situaciones sociales, etc. ¿Ya? Estas son como bien similares la una de la otra, ¿ya? Pero en este caso, el contexto de producción sirve para crear el mensaje, como las herencias que puede tener, y aquí, como con qué lentes leo el mensaje, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar hoy día en el contexto de producción, es decir, en el contexto que utiliza el creador del mensaje, ¿ya? Entonces, el contexto de producción se relaciona con todo elemento o situación que puede afectar en la creación del mensaje, desde la edad del emisor, desde la edad del emisor, o sea, qué edad tiene, lo que sentía en el momento de crear el mensaje, lo que quería transmitir, cuál era su objetivo, en qué época de la historia estaba viviendo, si estaba viviendo un hecho importante, o entre otros, ¿cierto? Son algunas de las cosas que pueden influir en el mensaje. Es muy distinto si yo escribo un poema como mis peores miedos en quinto básico, en cuarto básico, o cuando ya soy adulto, ¿cierto? Entonces, un mensaje no solamente es un conjunto de información, no es como que yo llegue y transmita un conjunto de información. Al contrario, es una evidencia de la vida del emisor. Yo de un mensaje puedo sacar mucha información del emisor, ¿ya? Y ojo que cuando hablamos de mensaje, nos referimos a mitos, poemas, canciones, noticias, etc., ¿ya? Pero nosotros nos vamos a referir a estos particularmente en esta unidad. Entonces, hay ciertos niveles o ciertas cosas que se pueden evidenciar siempre en los mensajes sobre el emisor, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los textos, en los poemas, en los cuentos, en las películas, en todos como las expresiones artísticas,
se pueden encontrar uno o dos o más influencias de ciertos niveles de contexto de producción o del emisor. Por ejemplo, el contexto biográfico son todos los aspectos personales del emisor, sus peores miedos, sus sentimientos, cómo era su nivel familiar, su profesión, etc. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si nosotros pensamos en la novela El vaso de leche y otros cuentos de Manuel Rojas, son un montón de cuentos, ¿cierto?, que hablan sobre las diferentes situaciones que vivían los personajes en la pobreza extrema de Chile. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Manuel Rojas escribe sobre esto? Porque su familia vivía en ese contexto y porque él como profesión, ¿cierto?, nunca tuvo una profesión estable, entonces él como que hereda todas estas cosas para crear su mensaje, ¿ya? O lo mismo, la misma ejemplo que yo les daba de Walt Disney, ¿cierto? Aquí. Con respecto al contexto histórico, que tiene que ver con cualquier suceso importante a nivel histórico en el que se creó el mensaje. Por ejemplo, el diario de Ana Frank, que es una de las novelas más importantes de la literatura universal, es el diario de una niña judía, ¿cierto?, que arrancaba de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Si ella no hubiese estado en ese contexto histórico, no hubiese escrito esa novela, ¿ya? O por ejemplo, no sé si se acuerdan el año pasado que leímos La Guerra de los Duraznos, ¿cierto? En la Guerra de los Duraznos se ve influenciada por un suceso histórico nacional, ¿cierto? Después, otro nivel de contexto de producción que a veces podemos notar su influencia en el texto es el religioso, que son todas las creencias místicas que pueden afectar al mensaje, como la religión, como lo que yo creo en más allá, etc. ¿Ya? Y el artístico, que es cualquier estilo de creación que afecta al mensaje. Por ejemplo, si yo, no sé, pues me veo influenciado en crear rap, ¿cierto? El rap tiene una melodía distinta a, no sé, pues la música disco o al rock, ¿cierto? Tiene temas, eh, de composición diferentes, por ejemplo, al pop. O así también, por ejemplo, en el arte. ¿Ya? Una cosa es que yo pinte realista, así como retratos reales, y surrealismo que tiene que ver como con los sueños, etc. ¿Ya? Entonces, estos cuatro niveles, o estas cuatro como bases de contexto de producción, muchas veces se ven todas, o a veces se ve una sola o más, ¿cierto? Se evidencian en los textos. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Vamos a volver a revisar el texto que vimos en la clase pasada de Dos plagas más, la de la erupción del Calbuco y el precio bajo. Y en ese poema, ¿cierto? Usted lo vamos a ver aquí juntos. Vamos a identificar qué elementos del contexto de producción de la autora, de la poetisa, podemos encontrar súper básico. Entonces nos vamos a ir a revisar inmediatamente el trabajo. Ya, nos vamos entonces al poema de Rosa Araneda. Dice, el volcán vomita fuego en la noche y en el día. Ay Jesús, Virgen María, atiende este triste ruego. Señas del juicio final son las que se están viendo. En todo, según lo entiendo, es la ruina en general. Contra el terrible mal habrá que ponerle fuego y así vivirá en sosiego, es decir, en calma, la gente, según se opina, y para aumentar la ruina, el volcán vomita fuego. El cambio 13 peniques. Yo ya les dije que hacía alusión al poco valor que tenía el dinero en esa. Pero ojo, hablamos de penique. Es otra plaga infernal, que no podrá ser igual en el calbuco, aunque se pique. Y no digan que esto es palique, o sea, una comprensión de poca importancia, ni descaro ni villanía. Es sobre la carestía, o sea, la falta o la necesidad, que reina con tal pelambre, o sea, con tanta notoriedad, con tanta ausencia. Mueren hoy los pobres de hambre en la noche y en el día. Yo me admiro del gobierno, y aunque tranquilo repose, ¿por qué diablos no conoce que esto es un castigo eterno? ¿Ya? Hasta ahí. De nuevo, vuelve a repetir, dice, pronto de su boca el averno, o el infierno, ¿cierto? Abrirá portal orgía, que es como en el fondo el desenfreno o las malas prácticas, viendo pues la tiranía que en Chile reina a sí mismo, la tiranía que en Chile reina a sí mismo. Y ábrense las del abismo, infierno, ay Jesús, Virgen María. El volcán es un aviso para los hombres de ciencia que han perdido la conciencia por la plata de improviso. Al ver, me aterrorizo y de mi patria reniego, ya que a la razón me allego o me acerco a nombre de la nación. O sea, reniego de la patria, pero me acerco a la nación.
Santo Dios de la mansión atiende ese triste ruego. Al fin, señores, ¿por qué nos hacen tanto sufrir? ¿No piensan que han de morir, que tienen tan poca fe? O sea, que en el fondo, ¿acaso usted no cree que va a morir? ¿Que en el fondo anda tan sin fe o sin buen comportamiento? Después les acordaré, allá en el año que viene, por si acaso me muero antes, daré a saber sin demora, o sea, lo diré inmediatamente. Para los ricos de ahora solo es el Dios don dinero. Entonces, una vez leído esto, ¿qué va a hacer usted? Va a ir y volver, ¿cierto? Vamos a hacer 4 preguntas sobre aplicación en sí mismo. ¿En qué lugar marca el poema y cómo lo puede saber usted? ¿Qué evento parte del contexto cierto social se evidencia en el poema? ¿Qué cosas están pasando? ¿Ya? ¿Qué creencia religiosa se demuestra en el poema y cómo podemos notarlo? ¿Y qué mirada de la sociedad y el gobierno tiene el hablante lírico? ¿Y por qué crees eso tú? ¿Ya? Conteste, ¿cierto? Y luego en la 17 usted se va a encontrar con las correcciones. Así que pásela rápido y luego la revisa. Yo la voy a pasar rapidito porque... Uy, está la respuesta. ¿Ya? Y lo importante aquí también es que usted trate de identificar con qué palabras clave yo puedo como encontrar ciertas influencias del contexto de producción. Que en el fondo las podemos como analizar bien en estas preguntas, ¿ya? Pero eso es lo importante. Y en síntesis, a nivel de cierre de clase, nosotros tenemos que entender una idea general muy importante. Que, en resumen, la cultura se manifiesta a través de varios textos, como el mito y el poema, que son los que estamos viendo, ¿cierto? Estos textos, contexto, ya, en el fondo sí, el entorno. Y estos dos contextos son dos, el de recepción, que es en el que yo recibo el mensaje, o en el fondo el de los lectores, en nuestro caso, y el de producción, ¿ya? Y el de producción que fue el que vimos hoy, que son todos los elementos que influyen en la creación de la obra. ¿Ya, chiquillos? Así de sencillo. A nivel de contenido de materias lo vamos a hacer fácil, porque cuando nosotros, y lo más simple posible, porque cuando nosotros nos veamos en nuestras clases virtuales, vamos a ejercitar este tema. Así que por favor yo le pido que traten de revisarlo, de entenderlo, los conceptos lo antes posible para que tenga claridad de los contenidos y así nosotros podemos después ya cuando nos veamos aplicarlo más en las canciones que habíamos hablado ya anteriormente y en las que ustedes me puedan sugerir, ¿ya? Y por último me va a responder 3 preguntas de actividad de reflexión que tienen que ver con su opinión. Usted sabe siempre que estas últimas actividades tienen que ver con el analizar la clase que hemos tenido, ¿ya? Por ejemplo, ¿crees tú que es importante para entender totalmente un texto conocer el contexto de producción o sin conocerlo yo igual puedo llegar a entenderlo? Sí o no y por qué, claramente. Después, ¿cuál es la producción? Los 4 que vimos, biográfico, artístico, religioso e histórico, al momento de identificar un texto. ¿Cuál me serviría más para entender bien el texto? Y por último, ¿qué va a hacer usted? Va a escoger su canción favorita y va a intentar identificar los elementos del contexto de producción, ¿ya? Y una vez que usted hace sus teorías, ¿cierto? Ya, yo creo que esto sí influye, yo creo que esto no, va a averiguar el trasfondo de la canción, va a preguntar de dónde se origina, quién la origina, el contexto del cantante, ¿cierto? Para ver si en verdad sus habilidades de investigador y analista de canciones están bien o hay que practicarlos más. Eso, chiquillos, por hoy día. Hemos ya terminado. Muchas gracias por su esfuerzo. Recuerde siempre mantener su cuaderno ordenado y al día. Y nosotros nos vemos prontamente. ¿Ya? Un abrazo.